Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert, bienvenidos a este canal de fotografía y hoy vamos a hablar de por qué ni tú ni yo somos grandes fotógrafos. Me voy a explicar, en algún que otro vídeo hemos hablado del viaje del fotógrafo, de ese caminar por la vida creativa, en la cual desde que descubres que te gusta la fotografía y empiezas a investigar un poquito sobre ella, te haces con el equipo, vas puliendo tu técnica, al final te acabas olvidando de equipo y técnica para centrarte en lo creativo, acabas descubriendo tu voz y terminas después de mucho tiempo y de mucho esfuerzo y de mucho tropezar en una etapa en la cual ya entiendes tu propia voz y eres capaz de dar un salto hacia el camino del autor. Todo ese camino está lleno de baches, de inconvenientes y a veces muchas personas se quedan en uno atascados y no avanzan, otros van hacia atrás, otros al final terminan yendo hacia adelante. Al final cada persona pues va en su propio, como digo, camino. Hoy vamos a hablar de lo que es la fase final, la fase del autor, la fase en la que yo entiendo que el fotógrafo debe de intentar llegar, la fase en la cual nosotros construimos un discurso con fotografías, construimos nuestro propio discurso, construimos a base de proyectos en los cuales a través de las fotografías contamos y transmitimos sensaciones o sucesos que nos interesan y que queremos transmitir por un determinado fin, ya sea personal, social o lo que sea. Personalmente creo que la diferencia entre un fotógrafo que hace buenas fotografías, que son fotografías reconocidas, etcétera, etcétera, y un gran fotógrafo de verdad, es la implicación emocional y vital a la propia fotografía y a su propio trabajo. Porque adentrarse en la etapa de autor es trascender un poquito a lo que es la fotografía en sí, a lo que es la estética fotográfica. Adentrarse en la etapa de autor es, incluso os diría, dejar la fotografía en un segundo plano, porque lo primero y lo fundamental es contar algo, transmitir algo. Y la fotografía es un medio, un camino en el cual tú te basas para transmitirlo. Es como el escritor, que a base de leer un montón de libros, de haber estudiado cómo se escribe, de haber pulido su estilo, de haberse equivocado 200.000 millones de veces, al final ha conseguido encontrar la manera en la que él, al escribir, sabe transmitirte sus historias. Y a partir de ahí, la literatura no es más que un medio para transmitir sus ideas, sus sentimientos. Y la fotografía es exactamente igual. Por eso muchas veces, cuando hablamos tanto de cámaras, de unboxing, de reviews, que YouTube está plagado de ellos, y que son muy divertidas para pasar el rato, pero que no hacen sino hacernos perder un poquito la perspectiva y el tiempo de lo que es realmente el camino del fotógrafo, que es acercarnos poco a poco o lo más posible a esta etapa de autor, pues bueno, lo que hacemos es, si a mí me pasa muchas veces, hacernos las preguntas inadecuadas para conseguir llegar a esa fase. Porque, a ver, ¿no te has preguntado alguna vez por qué fotografías? La respuesta en sí, o sea, no es decir, bueno, me lo paso bien, es un bonito hobby, no. Vamos un poquito más al meollo de la cuestión. ¿Por qué fotografías? ¿Qué quieres conseguir con eso? ¿Qué es lo que a ti te llena? ¿Qué es lo que quieres contar? ¿Qué es lo que hace que la fotografía sea una parte importante para ti? Una parte creativa, de expresión. Porque al final la fotografía es un arte de expresión visual de algo que ves o que sientes, ¿no? Yo al final, ya sabéis que en este canal hablamos de un montón de autores, de un montón de fotógrafos y fotógrafas de todos los tiempos, también modernos, por supuesto, en los cuales, pues bueno, vemos un poquito su obra, pero también me interesa y os pica un poquito la curiosidad que investiguéis sus motivos, sus motivaciones y su vida, que le ha hecho llevar ese camino como fotógrafos y poder transmitir de esa manera su trabajo fotográfico, ¿no? Sus imágenes, el transmitirnos cómo ven ellos el mundo, ¿no? Al final yo creo que acudir a esta gente que ha conseguido llegar a esta fase de autor, que nos ha transmitido trabajos ya sea en fotolibros, en exposiciones, en diferentes medios ahora mismo, incluso medios audiovisuales, por supuesto, es lo que al final termina por darnos un poquito esas pistas de por dónde nosotros tenemos que ir. ¿Cuáles son esas motivaciones que Alex Webb, a esta gente, a Amy Vitale, a todos estos grandes fotógrafos y fotógrafas les ha llevado a trascender de la fotografía y utilizarla como un medio, igual que hablábamos hace unos días sobre el fotógrafo noruego Jonas Bendiksen, ¿no? Que al final la fotografía la utiliza para contar una idea o para responder preguntas que él se hace sobre situaciones del mundo, sobre situaciones que a él le llaman la atención y busca respuestas a través del uso de la fotografía y mostrando sus trabajos al mundo, ¿no?
Bueno, esto es algo yo creo que tendríamos que reflexionar más, ¿no? El por qué fotografiamos, el qué fotografiamos, el cómo nos gustan las cosas y el qué nos llama la atención. Sobre todo para autoconocernos un poquito más, porque al final la fotografía es mucho más que la mera técnica, la estética tal vez, el género que fotografiamos. No importa todo tanto como parece, ¿no? Al final lo que importa es sobre todo el hecho en sí de la fotografía, el por qué nosotros al final hacemos lo que hacemos y el fin que queremos conseguir, porque tened esto muy en cuenta y esto os lo digo de verdad. Si nosotros no sabemos por qué fotografiamos, por qué hacemos las cosas, simplemente porque sí, vamos a tener algún problema a la hora de avanzar y evolucionar, que tal vez mucha gente no lo necesite ni quiera, eso también os lo digo, pero al final yo creo que si de verdad estamos metidos en la pasión que es la fotografía o cualquier tipo de expresión y un poquito de construir un relato, al final yo creo que es una parte importante de nuestro proceso como fotógrafos o como artistas. Luego también es muy interesante qué estaríamos dispuestos a sacrificar para conseguir llegar a ser un gran fotógrafo, grandes fotógrafos, ¿no? Digamos que autores que trascienden, que con su obra fotográfica consiguen inspirar, llegar a personas, tocar de alguna manera el corazoncito de cierta gente o la sensibilidad de cierta gente para incluso llegar a poner la nota, ¿no? De, oye, esto está pasando aquí, tenemos que tener cuidado, tenemos que pues temas de denuncia social, etcétera, etcétera. Mil cosas, mil temas que cada uno, por supuesto, tendrá sus propias motivaciones para transmitirlas. ¿Qué estaríamos dispuestos a sacrificar? ¿Por qué nos cuesta tanto, ¿no? Al final, yo creo que nosotros, tanto tú como yo que estamos aquí charlando, tenemos nuestras obligaciones del día a día. Tenemos familia, tenemos facturas, tenemos obligaciones que hacen que no podamos tomar nuestra cámara, nuestra mochila, subir un avión y hacer lo que pues realmente creativamente podríamos hacer para conseguir trascender. Porque al final, si veis que los grandes fotógrafos, muchos de ellos, la inmensa mayoría, pues bueno, tienen que sacrificar, por no decir todos, tienen que sacrificar mucho de su vida personal para conseguir un buen trabajo fotográfico. Es cierto que otros consiguen llevarse su trabajo fotográfico a una parte pues más íntima o una parte más cercana, pero en general sabemos que hay que sacrificar mucho de nuestra vida personal para conseguir llegar a algo en el tema de la fotografía, porque es un mundo que es así. No es que lo esté diciendo yo como una opinión, es que podemos ver la vida y la obra, sobre todo en este caso la vida de grandes fotógrafos y fotógrafas que realmente se la han jugado todo y han dejado un poquito su vida familiar, su vida personal para irse a lugares o a cubrir conflictos o a hacer reportajes o fotografías que le estaban robando mucho tiempo a otras facetas de su yo. Entonces al final yo creo que eso es otra de las grandes preguntas, ¿no? ¿Por qué fotografiamos? Es una. ¿Cuál es el fin de nuestra fotografía? ¿A dónde queremos llegar con la fotografía? Porque ahí nos vamos a poner nosotros nuestro tope, nuestro techo. Al final es inevitable, yo creo. Y luego también está el hecho de preguntarnos qué estamos dispuestos a sacrificar. Porque eso también nos va a poner un límite, nos va a poner un tope. Y a partir de ahí veremos lo grandes fotógrafos que vamos a ser. Esto es opinable y quiero que me lo dejes en el comentario, por supuesto, qué opinas tú sobre este tema, qué es lo necesario, qué preguntas nos tenemos que hacer y qué preguntas nos tenemos que responder para llegar a ser, o al menos llegar a ese punto de autor, que es el punto máximo al cual cada fotógrafo, pues yo creo que deberíamos intentar llegar, ¿no? Crear un cuerpo de obra, un trabajo fotográfico por el cual de verdad podamos llegar a tocar, como digo, esas sensibilidades de la gente que ve nuestras fotografías, más allá del mundo horroroso en el que estamos metidos de redes sociales, Instagram, YouTube, etcétera, etcétera, que no hace pues bueno más que embarrar un poquito todo el meollo, ¿no? Todo el meollo artístico de los fotógrafos y fotógrafas que intentan contar historias y no solo mostrar chispazos, de su trabajo, ¿no? Esto a mí me ocurre mucho, tengo muchos problemas con esto, ¿no? Con las redes sociales, cómo estás obligado a mostrar chispazos, porque las redes sociales están montadas así,
igual que en este canal de YouTube, estamos obligados a tener que hacer vídeos de determinada manera, de determinada temática, de determinada duración, porque si no vosotros dejáis de verlos y porque se pierde el alcance y porque si no hay una cosita por ahí, pues ya la gente no lo ve y el algoritmo no lo recomienda, etc, etc, etc. Y lo mismo pasa con Instagram y las redes sociales fotográficas, que ya veis que cada vez son menos fotográficas o importa menos la fotografía. Y creo que jamás ha importado, o sea que al final es todo lo que hay. Pero bueno, si no perdemos la perspectiva y trabajamos desde estas preguntas que yo considero que son muy importantes, pues no creo que lleguemos a mucho. O al menos, si no llegar a mucho, pero sí saber dónde estamos y dónde podemos llegar a aspirar, porque nos estaremos marcando nuestros propios límites, que no tienen nada de malo, por supuesto. Yo lo tengo muy claro. Yo hay cosas que no voy a sacrificar, hay cosas que sé que no voy a hacer y sé por qué fotografío, y en mi caso, que soy fotógrafo profesional y que gran parte de todo lo que hago y todo lo que veis es parte del negocio, al final yo tengo que pagar unas facturas, yo tengo que pagar unos impuestos y juego mucho al corto plazo, no tanto al medio y por supuesto no a largo plazo, que me haga, por la situación actual, que me haga poder embarcarme en proyectos interesantes. Ahí tengo yo mi tope, el corto plazo, el sacar el negocio y las cosas adelante por mi familia y por mí. Entonces al final todos nos tenemos que marcar nuestros topes y a partir de ahí empezar a trabajar para ver si los podemos superar también, ¿no? Bueno, son reflexiones. Espero que en comentarios me digas la tuya y nos volvemos a ver en @robertomasf en Instagram y en este canal de YouTube, así como en mi página web robertomasfoto.com. Chao, chao.